Perfecto. Esta era la gráfica que habíamos trabajado con anterioridad. Prácticamente es sobre la vibración o el movimiento libre, pero no amortiguado. Ujú. Entonces, básicamente, ¿qué era lo que teníamos? Pues, y ahí estamos. Si hacíamos un pequeño cambio por acá, o ahí estamos. Le poníamos mayor cantidad de puntos a plotear, menor cantidad de puntos a plotear, y el tiempo seguía siendo el mismo, un tiempo de, ahí está, un periodo de 63. Ajá. Pero básicamente lo que íbamos a tener era pues una construcción de una gráfica para desplazamiento, otra para velocidad y por ende también una de aceleración seguramente. ¿Mm? Habíamos visto que íbamos a necesitar definir en color amarillo valores como el peso. Siempre necesitamos saber qué es lo que se va a mover, por supuesto. La gravedad, eso es un valor constante, pero pues, está ahí para que se defina. Y la masa, esto pues es solo operar. Recordando un poquito, era solo operar el peso sobre la gravedad y una constante K. Esa sí o sí nosotros la tenemos que colocar, ¿verdad? Los cálculos, si ustedes se recordarán de su presentación, por aquí, sí, es esto. Aquí específicamente voy a sacar unas cuantas celdas. Para ecuaciones que me van a servir. Vamos a ver. Entonces acá, según las diapositivas que ya tenemos nosotros, contamos con unas nuevas ecuaciones que necesitamos traer el día de hoy. Precisamente son estas, ¿sí? La posición, la, la, perdón, la posición básicamente del resorte, pero estando amortiguado, corresponde en realidad a esta ecuación. Ojo que aquí, no sé si se logra identificar, pero esto es la primera derivada del desplazamiento, ¿sí? Estas ecuaciones, de igual manera, la comprobación también aparece en los libros de texto que ya tenemos, ¿verdad? No se hace la comprobación, solo se hizo de la ecuación de movimiento libre no amortiguado. Y simplemente, ¿qué es lo que cambia? Pues que ahora tenemos amortiguamiento. Entonces, cuando involucramos una variable más a la ecuación, empieza a generar dos variaciones importantes. Una, pues es el comportamiento del desplazamiento versus el tiempo. Si ustedes, pues, si prestamos atención acá, voy a cambiar. Muy bien, si prestamos atención en este punto, habíamos hablado de que vamos a estar manejando ahora dos tipos de frecuencias, ¿verdad? Por eso es importante que el primer examen se diera antes de ver esto, eh, porque yo sé que ya todos estudiamos y aunque no hubiéramos tenido tiempo por el trabajo y demás, ahorita sí estudiamos para nuestro examen y que ya se resolvió, ya sabemos que es una frecuencia angular natural. Y como ya la dominamos, ahora les traigo una nueva, que es la frecuencia angular amortiguada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a tener prácticamente, precisamente porque la frecuencia va variando, eh, lo que va disminuyendo son las amplitudes, que es lo que veíamos en la última clase, generando la forma esta de trompeta. Una estructura no amortiguada, vean ustedes aquí. Esta gráfica, este comportamiento, precisamente obedece a este Excel que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Entonces, si nosotros desde que ahora vamos a construir o armar una hoja de cálculo que puede determinar el comportamiento de la vibración, pero amortiguada, estas amplitudes deberían de disminuir. Por lo tanto, vamos a ver aquí si logro hacer algo rápido con ustedes. Vamos a desplazar aquí las gráficas y esto, vamos por acá. A ver aquí si jalo las ecuaciones. Uy, uy. Ah, ya sé por qué, espérate. Copié aquí las ecuaciones para poderlas trabajar de este lado.
Aquí no copiar el gráfico, es no. Vamos a ver. En- Ahí estamos. Muy bien. Estas ecuaciones son precisamente las que ustedes tienen aquí, ¿verdad? Solo aquí, fíjense que no sé, creo que al momento de copiar se fue el primer puntito este, el de la primera derivada del desplazamiento inicial, la versión inicial. No está aquí, pero ya ustedes saben, vamos a ver aquí se puede dibujarle aquí un puntito. Eso corresponde a... Muy bien. Entonces tenemos la ecuación ya descrita como tal, ¿verdad? Básicamente esta es la que vamos a hacer aquí la diapositiva. Estas son las ecuaciones que nosotros vamos a estar utilizando el día de hoy para armar pues, nuestra gráfica. Pero entran nuevas variables directamente a modificar algunos valores, ¿sí? Por ejemplo, dentro de esta ecuación nosotros vamos a necesitar un valor muy, muy, muy importante, que es precisamente el valor de beta. Ojo, aquí en la diapositiva les aparece a ustedes un épsilon, ¿sí? Vamos a ver por acá. Es precisamente este que tenemos aquí con en este exponente de la exponencial, ¿verdad? Que aparece también. Entonces, si se dan cuenta, aparece en varios puntos. ¿Y qué dijimos que era? Pues esto es el factor de amortiguamiento. Y ojo, que también en alguna bibliografía aparece como... Ponen, hay que ver si... Espera un segundo. Ahí está, ¿se escucha? Sí, Ingeniero. Muy bien. Entonces, lo que decíamos era, o puede ser un valor de epsilon, ¿sí? O puede ser un valor de beta. Depende un poco de la literatura que nosotros estemos utilizando, ¿sí? Entonces, en este caso, yo aquí extraje una pequeña ecuación que ya tenía escrita de otra, de otra clase. Simplemente, pues, ¿qué ocurre? Aquí nosotros tenemos, o pues yo había colocado un valor de beta, nuevamente es por la literatura, pero si ustedes se fijan acá, e elevado a la menos factor de amortiguamiento, e elevado a la menos factor de amortiguamiento por frecuencia angular natural por t, ¿sí? Entonces, ahí pues ya tienen ustedes ese punto. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Claramente necesitamos definir, voy a copiar y a insertar aquí una nueva celda, colocar aquí una sin formato, sin formato, y le voy a colocar información, pero esta es acerca o sobre el amortiguamiento. Entonces, ¿qué sabemos o conocemos del amortiguamiento? Vamos a tener, vamos a ver, el valor de beta o el factor de amortiguamiento. Ese es un nuevo valor que entra a jugar a la ecuación. Necesitamos también conocer la constante de amortiguamiento, que es básicamente esta letra C, o bien la que nosotros en la ecuación tenemos, permítanme, solo estoy buscando aquí una de las ecuaciones, esta C, ¿sí? Esta letra C también la necesitamos definir. Entonces, llevamos dos, ¿cómo se llama? El, la frecuencia angular amortiguada sería una tercera nueva variable, a diferencia de la frecuencia angular natural. Necesitamos saber también qué otro valor. Hagamos aquí un barrido. Uy, aquí este punto creo que se coge.
Este corresponde a este valor. Podemos calcularlo por ahí. Este ya lo tenemos. Frecuencia angular amortiguada. Frecuencia angular amortiguada, epsilon. Muy bien. Aquí necesitamos nosotros qué amplitud es la máxima. Bueno, no siquiera sería la máxima, sino cuál es la amplitud inicial. Lo que sucede es de que precisamente en este punto, ojo, estoy hablando sobre el movimiento amortiguado. Quiere decir de que estoy obedeciendo aquí a estas amplitudes máximas. Bueno, entonces necesito una amplitud que es precisamente este valor. No, perdón, aquí me confundí. Esto no es. Es la amplitud, o sea, el desplazamiento máximo. Una disculpa, este no es. Ese es un valor de A. El valor de A en realidad es como la A y B que determinábamos al inicio, solo para cortar un poco la ecuación, pero no pasa nada. Tenemos entonces beta, la constante de amortiguamiento, frecuencia angular, van 3, la amplitud. Ah, y necesitamos el valor de alfa. ¿Mm? Ese valor de alfa que nosotros llegamos a tener por acá, vamos a explicar qué aparecen en las gráficas. Este valor de alfa, en realidad, solo lo estoy buscando aquí. Está dado en radianes, ¿sí? Pero, perdón, no encuentro una gráfica aquí que me ayude a demostrarlo, pero está dado en radianes precisamente porque tiene que ver aquí con la forma o el ángulo que se forma acá al momento de que empieza el desplazamiento. Todos los desplazamientos empiezan con un ángulo, ya cuando uno arma la gráfica completa. Entonces, ahora conocemos o ahora sabemos de que existe un desplazamiento inicial que lleva su velocidad inicial, va a tener, bueno, velocidad inicial, desplazamiento inicial o posición inicial para desplazar, pero cuando uno construye toda la gráfica, aquí se genera un vector de dirección. Ese vector de dirección forma un ángulo que precisamente se da en radianes. Ese es el valor de alfa, ¿sí? En la literatura pues, también aparece. Entonces tenemos 5 valores. Voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5 celdas más. En el formato. Tenemos el valor de beta. Acá, aquí está. Vamos a insertar. Tenemos también el valor de C. Aquí, o es B o con tilde. O puede ser también el de epsilon. Perdón, no estoy seguro si es esta. Ah, no. Pues parece un poco más esta letra la que aparece en la literatura, pero estoy seguro que es un epsilon, pero es mayúsculo, creo. Bueno, vamos a dejar esta aquí tentativamente. Tenemos también un valor de omega para la frecuencia angular natural. Vamos a ver aquí si lo encontramos rapidito. Omega, muy bien. Ah, de hecho creo que estaba, ah, sí, aquí estaba. Voy a aprovechar aquí el subíndice. Eh, Recuérdense que es amortiguado, no, dice que es amortiguado, dice que es frecuencia de damping. Vamos a ponerle aquí. Frecuencia angular amortiguado. Bien. La epsilon que corresponde al factor de amortiguamiento. Y esta se le denomina constante de amortiguamiento.
Esto se puede expresar en porcentajes, ¿sí? Pero como vamos a estarlo utilizando en ecuaciones, a ver, yo les propongo aquí cualquiera de las dos soluciones, la que a ustedes se les haga más fácil. O bien, el valor aquí lo expresan en decimales, así como están aquí en su diapositiva. Por ejemplo, digamos que nosotros tuviéramos un valor de 0.15. ¿Sí? Digamos que vamos a estar con una madera intermedia. Entonces, este sería de 0.15. Pero también, ojo, también se puede expresar porcentaje. Esto quiere decir de que fácilmente aquí le podemos colocar esto, no pasa nada, valor de porcentaje. Pero si yo necesito llamar, digamos que a uno le voy a sumar este valor, pues es fácil notar que si esto está en números, lo va a estar trabajando con sus decimales correspondientes, ¿verdad? O bien, dicho de una manera sencilla, pues que el valor este de 15 equivale a 0.15. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Vamos a dejar ahí con porcentaje. También se puede expresar como 0.15, como ustedes se les haga más fácil. Porcentaje porque también ya cuando a, a veces algunos libros o algunas marcas que venden disipadores o similar pueden manejar esto en porcentaje. En el futuro, cuando estén viendo, por ejemplo, diseño, bueno, por ejemplo, si están viendo algún diseño, vamos a ver por acá. Corre- mm, o sea, por ejemplo, si están... aquí estamos. Si, por ejemplo, ustedes están trabajando un amortiguamiento en software, es muy probable, miren aquí, dice constante de amortiguamiento. Bueno, aquí dice para todos los modos, se refiere a todos los modos de vibración, eso lo vamos a ver más adelante, a qué se refiere, pero en este caso, miren ustedes, bueno, cabalmente estaba trabajando aquí en un proyectito que está en acero, eh, y precisamente este valor es de 0.05, que específicamente obedece acá, a este punto, ¿sí? Bueno, pues ahí aprovechando un poquito que tenemos aquí abierto un módulo, ¿verdad? Entonces, como ustedes gusten. Cualquiera de las dos. Muy bien. Vamos a ponerle un valor de 2 a la constante C. Recuérdense también que las dimensionales van en función a cómo está armada la ecuación. Por lo tanto, miremos. Aquí yo tengo masa por aceleración. Quiere decir que mi masa tiene esas unidades como las que vimos en la resolución del examen, que sería eh, en el examen estaba, creo, libras o kilolibras por segundo al cuadrado, dividido en pulgadas, por ponerles un ejemplo. Entonces, ese valor de segundos al cuadrado sobre pulgadas, al momento de multiplicarlo con la aceleración acá, pues se elimina, porque sería pulgadas sobre segundo al cuadrado. O longitud sobre algún tiempo elevado al cuadrado. En este caso de la fuerza restitutiva tenemos, por ejemplo, igual en el examen decía kips sobre pulgada y al multiplicarlo por un desplazamiento en pulgadas nos quedan kips, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la constante C? ¿Cómo van las dimensionales? Debemos de obtener, si estamos en el sistema inglés, kips o libras, por ejemplo. Bueno, que al final es mil libras, ¿no? Eh, en este caso, entonces, nosotros deberíamos de estar manejando unidades de fuerza por segundo sobre metro. Vamos a ver. Si fuera, por ejemplo, kilogramos fuerza, no sé si esto, no sé ni siquiera qué color seleccioné estos, perdón. Si esto se ve aquí. Es un poquito más fácil en una hoja en blanco, ¿verdad? Bueno, aquí, rápido. Digamos que las unidades de la constante C serían entonces kilogramos fuerza, si estoy en el sistema internacional, obviamente por segundos sobre metros, por ejemplo, para que cuando se multiplique
a la primera derivada del desplazamiento de t. Aquí omitan ahorita esta parte, y si esto lo traigo aquí a multiplicar, sería por metros sobre segundo. Elimino segundos con segundos, metros con metros, y me queda claramente kilogramos fuerza. Bueno, entonces aquí vamos a colocarle kilogramos fuerza por segundo sobre el metro. Hay que tener cuidado ahí entonces con esos valores. La frecuencia angular amortiguada también se da en radian sobre segundo, claro. Aquí nosotros necesitamos entonces también utilizar lo siguiente. Nuestra... Ahí está. La ecuación es esta, ¿sí? Es frecuencia angular natural por la raíz de 1 menos epsilon al cuadrado. Muy bien. Lo vamos a colocar. Es... perdón, voy a hacer un zoom out aquí para hacer los valores de arriba. Vamos a tener frecuencia angular natural por la raíz, ¿sí? Ojo, vayan ahí anotando. De 1 menos, vamos a tomar epsilon, o el factor de amortiguamiento, lo voy a elevar al cuadrado, y cierro paréntesis. Tendría frecuencia angular natural, que es mi celda B10, por la raíz de 1 menos epsilon, que es en este caso 0.15, y elevo al cuadrado. Esto me da 9.79. Vamos a ver, ¿qué sucede? Ojo y mucha atención aquí a las celdas que están resaltadas en, no sé, un verde. Bueno, ¿qué pasa con ellas? Miren, pues, mientras yo tenga más amortiguamiento, más va a disminuir mi frecuencia amortiguada. Frecuencia angular amortiguada. Por ejemplo, si tuviera un punto 0.5, miren ustedes, apenas disminuye 0.01 radian sobre segundo. Quiere decir de que las amplitudes van a ir teniendo poca variación, es decir, a lo mejor, si yo tuviera un punto 0.5, mis amplitudes aquí se mantienen muy pegaditas a estas, hasta acá, ¿sí? No tanto como este otro punto aquí donde se forma la intersección con esa línea discontinua de la forma de trompeta, no, sino que van más grandes. Pues en este caso, miren, aquí no afecta en nada el valor sobre la presentación. Si por ejemplo lo dejamos de 15 como lo teníamos, se nota un poquito más la disminución, ¿verdad? Quiere decir de que aquí amortigua más el sistema. Si por ejemplo tuviéramos, yo les decía, con sistemas ya de amortiguamiento, se puede llegar incluso hasta un 30, bueno, eso sí ya genera una variación importante, pero 15 pienso yo que se va a lograr apreciar aquí en las gráficas, ¿verdad? Para que vayan viendo ahí la diferencia de qué ocurre. Claro, mientras más grande es este valor, la raíz de 1 es 1, la raíz de 0.9 pues empieza a disminuir, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos a tener el valor de A, que sería entonces la amplitud. Y en este caso, nosotros vamos a tener que armar aquí una pequeña raíz. Permítanme, solo quiero ver. Muy bien. Vamos a ver dónde tengo esta ecuación. Aquí está. Sería todo esto, ¿sí? Perdón, que para poderla... no genera mucho problema. Muy bien, la amplitud entonces sería la raíz. Ojo, mucha atención. Lo que voy a hacer es de que el primer término lo voy a encerrar en paréntesis y luego este segundo término lo voy a encerrar también en todo un paréntesis, ¿sí? Porque ya me he dado cuenta que a veces eso causa un poco de problema. Necesitamos el desplazamiento inicial que habíamos dicho iba a ser 3 centímetros. Voy a abrir un paréntesis. Esto solo es meramente por orden. Pueden elevar de esta manera o también pueden escribir la función potencia. Ustedes se les haga más fácil Excel, ¿saben? Potencia, solo
ponen punto y coma o coma, dependiendo de cómo esté definido el idioma. O las preferencias, perdón. Cerramos el paréntesis de potencia y el paréntesis que corresponde al primer término. Voy a abrir un paréntesis y abro, de una vez cierro el paréntesis que va a corresponder a esta suma. Eh, pero seguramente por la operación que se necesita hacer acá, eh, y quiero ver esto cómo va. Aquí a este cuadrado le hace falta un paréntesis, por lo que veo. Permítanme, pero estoy confirmando aquí. Quiero ver aquí, creo que no, ni siquiera aquí está. Vamos a ver. La potencia. Perdona, se estoy comparando aquí con un libro rapidito. Multiplicación de este con este con este. Divido en el valor. Hmm, Yo creo que hubo un error al escribirlo acá. Permítame, solo denme un segundo. Solo para que lo deje. Esta ecuación tiene un pequeño error acá. Este 2 aquí no va. Falta un. Se los puedo escribir aquí para que les quede facilito en Excel. Vamos a ver. Ahí estamos. No. Eh, este punto. Muy bien, perdonen ustedes. En realidad la ecuación es, vamos a ver, mira, pues, esto surge, creo que ya ubiqué la. mm, Aquí está. Cuando nosotros tenemos dentro de nuestro ploteo, hay dos formas de graficar. Uno puede ser la forma en la cual nosotros en un eje vertical vamos colocando los desplazamientos en función del tiempo. Ahí estamos. Y segundo, también nosotros podemos, si ustedes se recuerdan, podemos construir una gráfica que se basa en movimientos angulares. Esta no genera un récord, así como esta, porque no está en función del tiempo. Cuando nosotros empezamos, miren, aquí incluso sí aparecía bien la ecuación. Un valor y eso se eleva al cuadrado. Y la explicación de esto es porque cuando nosotros vamos a graficar, esto se llama diagrama de Argano, básicamente es cómo está respondiendo el movimiento de la estructura. Esto solo es una explicación, no es de que esta diapositiva venga en el examen o algo similar. eh, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros, ustedes se recuerdan, hicimos la resolución de la ecuación, teníamos dos posibles soluciones, una con números imaginarios y otra con números reales. Bueno, si se quisiera graficar específicamente eso, nosotros tendríamos el eje vertical como números imaginarios y el eje horizontal como números reales. Entonces, cada vez que nosotros vamos encontrando un valor de la velocidad inicial sobre la frecuencia que corresponda al valor que está relacionado, y también superponemos el desplazamiento inicial, se genera esta pequeña gráfica que tenemos acá. Entonces, este desplazamiento inicial funciona como un cateto opuesto y un cateto adyacente sería esta división.
Precisamente porque tenemos dos catetos, podemos hacer un teorema de Pitágoras, y esto lo que produce es, pues obviamente, una raíz de la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Qué va sucediendo? Para poder explicar o graficar o plotear esta gráfica, si es que así fuera necesario, se utiliza este diagrama de Argano, y cada vez que nosotros vamos variando la frecuencia angular natural, eh, se va cambiando la posición, va rotando en el sentido de las agujas del reloj, esta gráfica que acá sucede. Bueno, ahora bien, ¿por qué les decía esto? Porque precisamente todas las amplitudes aquí, cuando uno ya las grafica en dos dimensiones, no en una gráfica radial, pues lo que va a suceder es de que cada vez que llegamos a los valores máximos, topamos o llegamos a ese punto más alto, que sería entonces una amplitud. Bueno, entonces, si eso se mantiene ese comportamiento aquí en la gráfica, pero ahora con movimiento amortiguado, ojo que esta gráfica de diagrama de Argano era para el movimiento no amortiguado, no había W sub D, aquí sí hay, entonces simplemente pasa lo mismo. Teníamos la posición inicial elevada al cuadrado, pero ahora el segundo término, es decir, el segundo cateto, se está viendo afectado. Por eso era que les decía que no mencionaba este cuadrado, sino más bien aquí al final. Bueno, pero no pasa nada. Aquí ya corregí la ecuación. Entonces vamos a continuar acá siguiendo ese orden, ¿sí? Si pueden tomarle igual una captura a esto, yo también voy a actualizar la presentación ahí, no sé en qué momento, así como también ese otro puntito que no teníamos aquí como primera derivada. No sé en qué momento de tanto que a veces toco ahí la presentación, a lo mejor las borré, perdonen ustedes. Pero bueno, lo importante es de que tengan la información exacta. Igual, pues también así aparece en sus libros de texto. Vamos a ver. Tenemos entonces la potencia del desplazamiento inicial elevado al cuadrado. Y también vamos a tener acá por acá. Sí, esto. Ahí estamos, ya se ve. Muy bien, entonces tenemos la potencia del primer cateto, que era el que hablábamos. Luego voy sumando por acá el segundo término. Y este básicamente corresponde, entonces, vamos a ver, sería la velocidad inicial, ¿sí? Solo que está elevada al cuadrado. Vamos a tomar aquí el valor acá, de 22. Ahí estamos. Este paréntesis, perdonen, es el que les digo yo que vamos a elevar aquí al cuadrado, porque es básicamente todo el término. Ahora voy a colocar acá la suma de este. Voy a salirme de la ecuación, pero voy a sumar esta expresión, ¿sí? Entonces voy colocando, tengo acá el desplazamiento inicial, que es 3. Ustedes el desorden aquí entre los paréntesis, ¿sí? Voy abriendo un paréntesis acá para poder colocar esta multiplicación. Y disculpen que sea quisquilloso ahí con el orden, pero es que si no se hace así, porque ya lo he hecho de varias formas, no nos queda el resultado. Entonces abro un paréntesis para poder operar la multiplicación de esos tres valores, que sería nuevamente posición inicial por, ojo que igual aquí pues va a dar 0, pero pues hay que colocarlo, por el valor del factor de amortiguamiento, por la frecuencia angular, pero lo normal. Está muy bien. Muy bien, ahora vamos a dividir sobre
WD. Cerrando aquí el paréntesis para poner para este término. Y ahora voy a dividir sobre el valor WT. En este caso son los 9.76. 9.79, perdón. Muy bien, cerramos el paréntesis. Este paréntesis corresponde a todo el término, es decir, a la suma de estos dos valores y a la división. Es decir, que está operando en el numerador velocidad inicial más posición inicial por factor de amortiguamiento por frecuencia angular natural. Dividimos sobre frecuencia angular amortiguada y ya elevo yo al cuadrado. ¿Sí? Voy a colocar aquí la celda para que pues, se pueda. Inge, disculpe, o sea que lo que vamos a elevar al cuadrado es toda la fracción, digamos, o solo es el denominador. No, es toda la fracción, correcto. Toda la fracción. Ah, bueno. Correcto. Es toda la fracción. Sí, es que aquí como aparece lineal, no. Eso es lo que no me. Inge, una consulta. ¿Sí? Por lo que entiendo en la segunda parte de la ecuación que está introduciendo en Excel, únicamente estamos dividiendo por la frecuencia angular amortiguada la parte que es la posición inicial por mi factor de amortiguamiento por mi frecuencia natural, ¿verdad? No estamos dividiendo la frecuencia angular amortiguada también en la velocidad inicial. No sé si me voy a entender. Ah, en esta. No, esta no. No, 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 no. no, no. Si se da cuenta, ahí Ah, sería la velocidad inicial. en este punto. Ahí, ajá, en ese punto coloca la velocidad inicial, Sí, correcto. Ajá. pero en el Excel usted no está tomando en cuenta esa velocidad inicial. Es como que si la velocidad inicial fuera aparte y luego le suma la posición inicial por el factor de amortiguamiento, por el periodo, por la frecuencia natural y lo divide únicamente, estos tres términos los divide únicamente en la frecuencia angular amortiguada. Es como que si no tomaran en cuenta la velocidad inicial. Por ejemplo, la celda B22 tendría que estar dentro del paréntesis en el que está la celda B21, B14 y B10. No sé si yo lo estoy interpretando mal. O sea, usted dice este paréntesis que donde está el cursor y el que resalté, ¿no? No, yo digo el paréntesis de la celda, el paréntesis que está a la celda, a la par de la celda B21, debería estar a la par de la celda B22, ¿no? Ah, no, ¿sabe qué es lo que pasa? No, no, aquí lo que ocurre es de que, vamos a ver. No, 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 porque, mire, pues, aquí lo que está ocurriendo es de que yo estoy obteniendo la multiplicación de estos tres, ¿sí? Ahí creo que no hay pierde. El valor que obtenga aquí, que fuera, no sé, eh, bueno, 4.45, este lo tengo que sumar directamente a la velocidad inicial. Ese resultado es el que a usted divide, pero tiene que ser en ese orden. Ah, ya dije, no lo había interpretado de esa forma. Ok, gracias. Ujú, claro. El tema de encerrarlo en el paréntesis es para que cabalmente antes haga esto, luego se lo sume a este valor y por último divida aquí sobre la W. Y ya de último, todo lo eleva al cuadrado. Por eso es de que tenemos primero la multiplicación, luego aquí incluso pues podrían cerrar todo esto otra vez entre otro paréntesis, pero ahí sí he notado que no hay variación. Ahí no pasa nada. Y a dividir en WD. Y deberíamos de estar llegándole a un valor de 3.034. Ahí se los mandé ¿cómo se llama? En el chat. Esta es la imagen que ustedes ya tienen. Tal vez vale la pena pensar. Vamos a ver aquí. Está, está ahí, aparecen resaltadas las celdas. Vamos a colocar esto.
porque ahí ya tienen la ecuación escrita de esta forma. Para mí es un poquito más fácil verla así, lo siento. Entonces, ahí estamos. Muy bien. Esto, como estamos hablando en posición inicial está en centímetros. Bueno, esto seguramente estaría entonces en centímetros de desplazamiento. ¿Y qué valor nos queda? Pues ya solo nosotros tenemos que calcular. A ver. Así, el valor de alfa. Vamos a cortar acá rapidito, perdón que ya se nos está yendo el tiempo. Pero si terminamos, ya ustedes se quedan armando esta. Vamos a ver aquí el valor de alfa. O si alguien se lo sabe en código ASCII. ASCII. Ahí está, perdón. No había visto que lo tenía. Muy bien. Tenemos el valor de alfa. Esto está expresado en radianes, solo radianes. Es el ángulo de rotación de salida. Algo así creo que se llama según los libros. Ángulo de rotación. Ángulo de rotación. Ángulo de salida, creo. Algo por ahí va. Este término no me lo crean al 100% porque no lo tengo fresco, pero con mucho gusto se los voy a averiguar. Por eso lo vamos a opacar un poquito ahí. Y bueno, aquí sería el valor de tangente a la -1. Esto en Excel se escribe como a tangente, a tan, o el arco tangente. A algunos les puede aparecer como arc tan, depende de la versión de Excel. Arco tangente. Entonces traten de buscar esto que les explique donde devuelve el arco tangente de un número en radianes, ¿verdad? Esto que estoy moviendo aquí. Muy bien. Entonces es este valor. Y tenemos que, hay que operar nuevamente una fracción. Miren que esta se parece mucho a esta que habíamos escrito acá. Incluso creo que sería fácil copiarla a ustedes por tema de tiempo. Vamos a abrir acá. Tengo que... Voy a operar con paréntesis el numerador y esto lo voy a dividir en un denominador. Deberíamos de cerrar paréntesis ahí. Perdón, antes los escribo para poder explicárselos así. Aquí en el primer paréntesis en color rojo tengo el término de acá arriba, ¿sí? Y en este segundo vamos a escribir el inferior. Bueno, entonces en el primer término yo tengo que sería la primera derivada del desplazamiento, que esto es velocidad. Bien, a esto le voy a sumar un término que multiplica. Vamos a cerrarlo en otro paréntesis, ¿sí? Esto que está en el paréntesis morado sería el producto del desplazamiento inicial por factor de amortiguamiento por beta por frecuencia. Vamos a ver. Tengo desplazamiento inicial por factor de amortiguamiento por frecuencia angular natural, ¿sí? Aquí agarré estos tres valores. Muy bien, y ahora vámonos al denominador. Aquí ya pasé la fracción, o sea, la diagonal, y voy a multiplicar frecuencia angular amortiguada, esta, por posición inicial. A ver, aquí si le pegamos, tenemos 0.15 radianes. Muy bien. Estos son los valores que hemos obtenido. Y ahora, pues solo corresponde armar esta gráfica. Primero vamos a modificar aquí la del desplazamiento, que sería esta ecuación, y también se podría hacer la de la velocidad. Creo que hoy por tiempo vamos a tener que dejarlo hasta acá. Deberían de llegar por lo menos a estos valores que pues que hemos calculado antes de graficar, ¿verdad? Llegamos hasta este punto y luego los graficamos, más que todo por tema de tiempo, ¿verdad?